Bueno, vamos a cambiar de tema porque existe preocupación entre los economistas por un eventual aumento en la inflación que podría ocurrir ante un cuarto retiro o ante la no focalización del ingreso familiar de emergencia. Para conversar del tema está con nosotros Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros esta mañana y quería partir preguntándole si nos puede explicar muy brevemente, con peras y manzanas, por qué el hecho de que se apruebe el cuarto retiro, el hecho de que exista la extensión del IFE, pueda provocar una inflación en los próximos meses y en la inflación anual en nuestro país. Bueno, buenos días. Hay varias razones, no solo el cuarto retiro. El cuarto retiro produce una reacción correcta del Banco Central de proteger el valor de los valores que aún tienen los que están con ahorros en las cuentas individuales y por lo tanto tienen que salir a comprar instrumentos para compensar el efecto de la liquidación de instrumentos para poder con esa liquidez pagarle a los que están haciendo los retiros. Pero esa es una razón que la vamos a denominar el aumento de liquidez en la economía. Hay mucha liquidez en la economía que produce la inflación. Y las otras razones son el precio del petróleo y la cadena que provoca el alza del precio del petróleo y el alza del tipo cambio, que sí tiene que ver con razones políticas. Las personas, las empresas y los inversionistas tienden a comprar dólares cuando perciben que hay problemas con el peso en la economía y por lo tanto prefieren tener dólares y no pesos. Eso le llamaríamos el efecto argentino, ¿no es cierto?, que es lo que ocurrió en Argentina en los últimos meses. Todo eso produce inflación. Alejandro, entonces lo que podríamos ver, buenos días, en los próximos meses, por ejemplo, es que aumente aún más la inflación. Teníamos que en julio, por ejemplo, alcanzó un 0,8%. ¿Debería aumentar y hasta qué nivel podría llegar la inflación? Bueno, la trayectoria de la inflación, se puede percibir a través de las expectativas de inflación. Y en estos momentos, en la última medición que tú estás mencionando, la inflación anualizada llegó a un 4,5%, que es sobre el techo del rango meta que el Banco Central permite para proteger los bolsillos de los chilenos, ¿no es cierto? Y la reacción que tiene el Banco Central es subir la tasa de política monetaria, que ya subió recientemente en 25 puntos básicos. Yo creo que en agosto va a volver a subir y antes que termine el año vamos a tener otra alza. Por lo tanto, la tasa de política monetaria es el instrumento que se utiliza para que la trayectoria de la inflación se suavice. O sea, eso es lo que podríamos ver cuál va a ser la reacción. Eso es lo que podríamos esperar hacia fines de año, que el Banco Central tuviera que subir de nuevo la tasa de política monetaria, ¿no? Así es. Yo creo, partimos de 0,5, pasamos a 0,75 y va a subir, yo creo, hasta un 0,5 más, o sea, 25 puntos en agosto, 25 puntos en octubre, ¿no es cierto?, y tal vez 25 puntos en diciembre. O sea, la tasa de política monetaria va a subir para tratar de cambiar, porque estos son como carreteras, la trayectoria de la inflación. Claro. El Banco Central quiere cambiarla porque eso afecta mucho a la gente y sobre todo a los que tienen menos recursos. Alejandro, usted recién hablaba del efecto argentino. Argentina es un país que lleva ya, yo diría que permanentemente tiene tasas de inflación muy por arriba de las nuestras. Es tal vez, después de Venezuela, el país con más inflación en la región, con 30-40% anual. Y eso se ha venido dando en los últimos años en ese país. El hecho de que nosotros estemos alarmados ahora por esta inflación que tenemos en el país, un 0,8 mensual, que a nosotros nos llama la atención, ¿esto podría prolongarse el año que viene o son fenómenos muy puntuales por la pandemia, los retiros, y eso hace que haya más liquidez en el mercado y los precios suban? ¿El año que viene tendría que pasar lo mismo o es un fenómeno solamente de este año? Bueno, la discusión en todos los países que están saliendo de la pandemia, ¿no es cierto?, y que eso se expresa en fin de las restricciones, la gente sale a trabajar, es si esa mayor inflación, que es típica por los cuellos de botella que se producen cuando los países han estado encerrados.
¿no es cierto? En Estados Unidos también está subiendo la inflación, pero la mayor parte de los economistas creen que eso es transitorio. Acá la discusión si en Chile también va a ser transitoria, que es lo que tú me estás diciendo en estos momentos que podría ser, ¿no es cierto? Yo creo que si no se toman medidas como las del Banco Central y también la expansión del gasto público también provoca inflación. Entonces eso nos hace pensar que si eso no tiene una señal clara de contención hacia el próximo año, la estabilidad fiscal, y yo cuento con que el Banco Central va a ajustar la política monetaria, es decir, va a subir la tasa de interés. De lo otro no lo sé, porque en primer lugar tenemos que saber quién va a conducir el país desde marzo del próximo año. Claro. Entonces, eso nos lleva a pensar que podríamos tener más inflación si no se toman medidas, y eso es muy malo porque es un impuesto. La inflación es un impuesto y un impuesto muy regresivo que afecta más a la gente más vulnerable. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, le quiero agradecer enormemente por estar con nosotros esta mañana, aportando un poquito más de claridad sobre este fenómeno que está ocurriendo ahora en nuestro país. Muchas gracias, que tenga buenos días. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, y a Karina también. Gracias, buenos días.